El título del mensaje de hoy es Dios visita la maldad. Dios visita la maldad. El mensaje de hace 8 días es un mensaje a lo cual a la mayoría, ¿verdad?, nos gusta escuchar, estudiar. Este no es tan agradable, este no es un mensaje tan agradable para algunos oídos. El saber que Dios también visita la maldad, que Dios está presente. Para desarrollar una enseñanza, debemos de sentar la base bíblica. ¿Cuál es el fundamento de dicha enseñanza? Si no, corremos el riesgo de tomar alguna idea que suena lógica y desarrollarla como un mensaje, pero no tiene un sustento bíblico. Así que quiero presentarles a ustedes los textos que estaremos estudiando hoy. Es Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 6 y Deuteronomio 5, 8 al 10. Esa será la base de nuestro estudio. Veremos 4 historias diferentes en este mensaje de visitas que Dios hace a la maldad, pero nuestra base bíblica son los principios contenidos en la ley. Los principios de la ley siguen vigentes. La ley siempre demostró, la ley fue utilizada para mostrarle al hombre que por sí solo él no puede tener salvación, porque si él viola uno solo de los mandamientos es como si violara toda la ley. Pero los principios de la ley siguen vigentes. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 5, escuchen, Mateo 5, 17. El Señor dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. El Señor no necesitaba ser salvo, el Señor fue sin pecado, pero Él nos vino a modelar una vida perfecta y por eso Él pudo tomar nuestro lugar en la cruz, porque fue sin pecado. Lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Yo no vengo a descartar la ley, vengo a cumplir la ley, porque los principios de la ley siguen vigentes. Pablo, unos años más adelante, dijo lo siguiente, hablando a los Gálatas, en Gálatas 3, 24, él dijo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley, no por cumplir los mandamientos, porque no se puede, sino que fuésemos justificados por la fe en Cristo. Pero dice que la ley fue nuestro ayo. Esta palabra es interesante. Ayo en el original es paidagogos. Paidagogos era el esclavo que llevaba a la escuela a los hijos de su amo. Y la idea es tomar de la mano a alguien. O sea, el esclavo tomaba de la mano al niño o a los niños y los llevaba a la escuela. Esa era su labor del paidagogos. Y lo que está diciendo Pablo, eso es lo que hizo la ley con nosotros. Nos tomó de la mano, nos mostró nuestra realidad y nos llevó a Cristo, para que pudiésemos depositar nuestra fe en Cristo. Y ahí la decisión es personal. La ley solo nos lleva y nos muestra nuestra realidad y nos presenta, nos pone delante de Cristo. Y cada ser humano toma una decisión: confiar en Cristo o seguir confiando en sus propios esfuerzos para ser salvo. Así que de esto vamos a hablar, de los principios contenidos en la ley. Así que está puesta en la pantalla Éxodo capítulo 20 versículos 4 al 6 y dice así la palabra de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. El principio sigue vigente. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero también esta parte hermosa: y que hago misericordia a millares de generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hace 8 días hablamos de estas visitas, de la última parte, de estas visitas que Dios hace para bendecir.
Pero hoy vamos a hablar de estas visitas que son para disciplina y para juicio. La palabra visitar, veíamos hace 8 días, que significa contar. Esa es la idea en el griego, en el hebreo más bien, porque este pasaje es en hebreo. Contar, llevar un registro. Que visito la maldad de los padres a los hijos. Ahora, aquí hay un asunto. Entonces los hijos pagan por los pecados de los padres. Es lo que está diciendo el texto. ¿Verdad? ¿Que Dios va a castigar a un hijo por el pecado del padre? Pareciera, ¿verdad? Pero no es así. Y la palabra de Dios mismo, ¿verdad? Nos los aclara. Lo vamos a ver un poquito adelante. Pero quiero centrarme en esto. Quiero que regresemos a esto. El primer mandamiento concierne al objeto de nuestra adoración. Es una severa advertencia en contra de la idolatría, porque padres idólatras desarrollan hijos idólatras. Ahora, tenemos que poner en nuestra mente que idolatría no es solamente la idolatría burda de una imagen, ¿verdad? De una festividad, de una figura de barro, de madera, etcétera. A veces asociamos idolatría solamente con eso y no es así. Hay otro tipo de idolatría, ¿verdad?, que se aloja en lo profundo del corazón del hombre, ¿verdad? Y es esta imagen que aparece aquí a continuación. Este es otro tipo de idolatría, ¿verdad?, que es una idolatría fina. El orgullo hace del yo un Dios. La persona arrogante y orgullosa, ¿verdad?, es idólatra, se adora a sí mismo. La avaricia hace del dinero un Dios. La sensualidad hace del placer un Dios. Y resultado de esto, dice Matthew Henry en su comentario a este pasaje, dice: 1, en primer lugar, no podemos tener ningún otro Dios sin que Él lo sepa. Y en segundo lugar, la idolatría es un pecado que se lanza al rostro de Dios y por tanto no puede pasarlo por alto. No solo la idolatría de una imagen, sino este tipo de idolatría que se aloja en nuestro corazón. Aunque aguante por un largo tiempo a un pueblo idólatra o a una persona, no lo va a soportar siempre, sino que lo va a castigar incluso a la 4ª generación si continúan transgrediendo la ley por el mal ejemplo de sus padres. A esto hace referencia cuando dice que visita hasta la 3ª y 4ª generación. Es por el mal ejemplo. Ezequiel 18:20 nos aclara esto, por si hubiera alguna duda de que si los padres o los hijos tienen que pagar por el pecado de los padres. La palabra de Dios misma se explica, ¿verdad? Y no deja lugar a dudas. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Cada uno es responsable de su pecado. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno es responsable. Quizá tengamos un mal ejemplo de nuestros padres, pero no es, ¿verdad?, razón para justificarnos que nuestro estilo de vida pecaminoso se debe a que nuestros padres son así, o fueron así, o mi padre es así. No hay justificación delante de Dios, ¿verdad? A este mal ejemplo es a los que muchos llaman estas cadenas de maldición, ¿verdad?, que se van transmitiendo de generación en generación, ¿verdad?, en diferentes áreas de la vida. Y no quiero dar ejemplos, creo que todos, ¿verdad?, conocemos casos así, ¿verdad?, de estas cadenas que se repiten, ¿verdad?, una generación y otra y otra y otra, y continúan hasta que alguien decide, ¿verdad?, romper con esa cadena y decir: no más, ¿verdad?, yo no quiero seguir con esto, yo no quiero, ¿verdad?, que la siguiente generación continúe con esto. El temor de dañar a un hijo o a una hija debería de servir de freno a la conducta de los padres. Papás, tu hijo es responsable de su pecado.
Pero si tú tienes un estilo de vida pecaminoso, si hay actitudes pecaminosas en tu corazón, tú has sido alguien que está promoviendo eso en la vida de tus hijos. No hay justificación para él, por supuesto, pero tú tienes un grado de responsabilidad. Cuando uno se da cuenta de esto, ¿verdad?, de que mis actitudes, de que mi estilo de vida, ¿verdad?, daña a mis hijos, ¿verdad?, esta es la razón por la que algunos han dejado ciertos pecados. Han dicho, no más, ¿verdad?, yo no quiero continuar con esto. Han roto esas cadenas, pero tristemente otros siguen encadenados, son esclavos. Así que esta es la base de nuestra enseñanza. Cuando el Señor dice que Él visita, ¿verdad?, la maldad, ¿verdad?, visita la maldad que es responsabilidad de ellos. No hay justificación para decir que somos así porque nuestros padres fueron así. Muy bien, así que vamos a ver 4 historias en las cuales Dios visita la maldad. Y de estas debemos aprender, hermanos. Por eso yo les dije, este mensaje es como un semáforo de advertencia, es una luz de advertencia. Si hay algo que en tu vida no está bien, este es el momento. Si a la luz de esta enseñanza tú dices, gracias a Dios, ¿verdad?, no hay esto en mi vida, gracias a Dios, ¿verdad?, el Señor me ha ayudado a caminar en victoria, a vivir, ¿verdad?, para Él, ¿verdad?, entonces sigue adelante, ¿verdad? Solamente fue una enseñanza, un recordatorio entonces para ti. Pero si hay algo que el Señor te indique hoy, ¿verdad?, toma decisiones esta tarde. Muy bien. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, Dios visita la tierra en los tiempos de Noé. Dios visita la tierra en los tiempos de Noé. Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8. Y vio Jehová, y vio, estuvo presente, vio, así como ve tu corazón, así como ve tu vida. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos sus designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal, muy parecido a nuestra sociedad actual. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La maldad era tanta, pero en medio de esta maldad, siempre, hermanos, siempre vamos a ver un llamado de Dios al hombre, siempre. En ese tiempo puso a Noé como pregonero para decir, arrepiéntanse de esto que están haciendo, arrepiéntanse de este estilo de vida, porque viene juicio, porque Dios no va a tolerar todo el tiempo ese pecado en tu vida, no lo va a tolerar, va a haber disciplina. Dios va a traer juicio. Así que Dios pone a Noé, ¿verdad?, pero la gente rechazó el mensaje. Y resultado de esto vino el juicio sobre la humanidad. Dios no es indiferente a la maldad. Él observa e interviene como lo hace un buen padre ante el comportamiento de un hijo rebelde y descarriado. Ahora, aquí hay una palabra que nos puede a veces causar un poco de confusión cuando dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y tenemos que ir, ¿verdad?, al texto original y comprender, estudiar un poco a profundidad. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, es clara. La idea de este pasaje, ¿verdad?, vemos aquí. Cuando dice que Dios se arrepintió, estas expresiones no implican en Dios pasión o intranquilidad. Nada puede perturbar la mente eterna, sino que son una manera de indicar su justo y santo desagrado contra el pecado y contra los pecadores. Y en segundo lugar, tampoco implica un cambio en la mente de Dios, sino en su manera de conducirse en su relación con el hombre. Ante la apostasía del hombre no puede menos de manifestar su desagrado, así que el cambio se ha efectuado en el hombre, no en Dios. El hombre es quien le dio la espalda a Dios, no Dios al hombre.
Y esta frase de acá, hermanos, que es hermosa. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero nunca vemos que se haya arrepentido de haber redimido al hombre. Nunca en las Escrituras vas a ver ni la mínima idea que Dios se haya arrepentido de haber entregado a su Hijo en la cruz para pagar por tus pecados. Nunca. Ese es el amor de Dios para ti. Y esa es la misericordia de Dios siempre llamando al arrepentimiento al hombre pecador. Así es como odia Dios al pecado. Dice el pasaje que leímos de Génesis, que le dolió en su corazón. ¿Verdad? Es que Dios odia el pecado. Y no lo deberíamos odiar también nosotros. No deberíamos llegar a ese grado, hermanos, de aborrecer el pecado. ¿Le ha producido nuestro pecado pesar en el corazón a Dios? Por supuesto que se lo produce. Él es santo. Tu pecado le produce dolor. Y no deberíamos sentir nosotros pesar y compungirnos también en nuestro corazón por nuestro pecado. Cuando comprendemos que nuestro pecado le causa dolor al corazón de Dios, eso nos llevará a huir, a alejarnos, a evitar, a renunciar. Solamente así, hermanos, solamente así, si tú eres hijo de Dios, solamente así podrás dejar una vida pecaminosa. Cuando comprendes que tu pecado le causa un profundo dolor al corazón de Dios. No hay otra manera. No lo vas a dejar si piensas que ofendes a tu esposa, si piensas que tus padres se pueden dar cuenta. No vas a poder. Hasta que entiendes que eso en tu vida es un dolor punzante en el corazón de Dios. En segundo lugar, Dios visita a Babel. Babel representa el orgullo y la autosuficiencia. Babel. Génesis 11, versículos 1 al 9. Resumiendo, ¿verdad? Está aquí la historia. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, lo que llegó a ser la Gran Babilonia, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, aquí viene, este es el corazón de esto, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Hermano, esto está permeado de orgullo y de arrogancia. Hagámonos nosotros, que se hable de nosotros, que se conozca de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y descendió Jehová, al final, y descendió Jehová, los visitó, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Resultado de esto, ¿verdad? Dios les da diferentes lenguas y los esparce. Pero aquí vemos el orgullo. Por eso vimos en las frases al principio del mensaje, el orgullo hace del yo un Dios. El líder en este tiempo se llamaba Nimrod. De este grupo de personas se llamaba Nimrod. Y la Biblia dice de Nimrod que era un poderoso cazador. Y esa frase, ¿verdad?, siempre hace referencia a cazador de hombres. Así que el líder era un criminal. Él fue el que llevó al pueblo a esto, ¿verdad? Hagámonos un nombre, ¿verdad? Edifiquemos una torre. Si el líder era un criminal, ¿verdad?, ¿cómo estaba el pueblo? Porque lo seguían, ¿verdad? Y muestra de esto es que lo intentaron y empezaron a hacer, ¿verdad?, esta torre. Varón, tú eres el líder en la casa. ¿Cómo estás liderando tu hogar? A la luz de la palabra, ¿cuáles son los principios que rigen en tu hogar?
porque de acuerdo a lo que tú eres, ¿verdad?, es por donde vas a conducir a tu familia. En tercer lugar, Dios visita a Sodoma y a Gomorra. Estas dos ciudades representan la sensualidad y el placer desbordado. Génesis 18, 20 al 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Quiero que pongas atención a esa palabra. Para Dios no hay pecados grandes y pequeños. Para Dios pecado es pecado. Pero cuando Dios utiliza esta expresión, dice, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Está dándonos una idea, ¿verdad?, de la magnitud de la perversidad de esta sociedad. Dice el versículo 21, descenderé ahora, los voy a visitar. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Hoy más que nunca nuestro mundo se asemeja a Sodoma y a Gomorra. Cristiano, ningún partido político, ningún líder es la solución. Si tú estás esperanzado en que las cosas cambien, no será así. Todos son parte de un sistema global, de una agenda mundial dictada por Satanás. La decadencia moral que estamos viviendo está planeada, no es al azar. Todo lo que estamos viviendo, quiero que sepas que no es algo que está sucediendo porque sí, es algo que está planeado y se está ejecutando de manera puntual. Hoy más que nunca, la pornografía se ha incrementado a niveles espantosos. Solo una página de pornografía, una página que dio su informe con respecto a México. Yo les decía en el primer servicio, hace unos años, me pidieron dar un estudio acerca de la pornografía a jóvenes. Y los números han cambiado, me sorprendió, actualicé la información. Solo una página de pornografía a la cual tiene acceso México como país, tiene 64 millones de visitas al día. No quise ponerle las horas porque la cantidad es exorbitante. Ahora, si esto es espantoso, lo que sigue debería preocuparnos a todos. Papás, el día de mayor consumo de pornografía en México, el domingo, la hora por las mañanas. Así que hay dos servicios, el día domingo. Hay un servicio como este y como muchas congregaciones en todo México que están adorando a Dios, pero hay un servicio en la intimidad de muchos hogares. Hace tiempo hablé con un joven en un campamento que tenía un problema severo de pornografía. Le dije, ¿cuál es el día que más consumes? Me dijo, domingo, cuando me quedo en la casa por alguna razón y mis papás se van a la iglesia. Papás, esto es una luz amarilla. Y les decía que esto es planeado, no es al azar. Por eso cada vez hay más acceso a la pornografía para los niños. Cada vez es más fácil accesar. Pero no es solo eso. El ataque sistemático al diseño de la familia, de acuerdo a los principios de Dios, la aprobación del aborto, la legalización de las drogas, la legalización del matrimonio homosexual, no son casualidad. Tienen un propósito, ¿verdad? Es degradar a la sociedad. Es llevarla a este punto, ¿verdad?, donde ya no hay amor los unos para los otros, donde el hombre, donde el joven ya no ve a una señorita, ¿verdad?, como una mujer que Dios la diseñó, la ve como un producto, donde para la mujer cada vez es más fácil serle infiel a su esposo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tiene un propósito todo esto que estamos viviendo.
Y en el fondo es escupirle a Dios en la cara. Génesis 19, 24 al 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahora, siempre hemos visto, ¿verdad? Quizá usted es la primera vez que escucha acerca de Sodoma y de Gomorra. Si nunca había leído la Biblia, quizá es la primera vez, pero lo dudo. Creo que todos hemos escuchado algo antes. Pero, ¿sabe? Siempre la hemos visto ya en esta condición a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Cómo vivían, cómo estaban como sociedad. Pero ¿cómo empezaron? ¿Cómo es que llegaron ahí? Por eso me encanta el libro de Ezequiel. Ezequiel es como una gran enciclopedia, porque aclara muchísimos otros temas de la Biblia. Ezequiel 16:49 nos dice cómo es que llegaron ahí. Escuche, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Era una sociedad en la cual había abundancia de todo. Papás, mucho cuidado cuando tus hijos te pidan algo que no necesitan, que es solamente para tener algo más. ¿Qué fue el pecado? ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Cómo es que empezaron a degradarse esta sociedad? En primer lugar, era una sociedad que era soberbia. Había orgullo. ¿Y por qué había orgullo? Porque era una sociedad boyante, creciente. Resultado de eso, había saciedad de pan, había mucho, había abundancia, es lo que significa, abundancia de todo. Y finalmente, había abundancia de ociosidad. Y dice el dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Eso es un dicho, ¿verdad? No es un proverbio, es un dicho, pero va de aquí, de la mano con esto. Así que por eso yo les dije, papá, este es un semáforo en amarillo, ¿verdad? Nuestros hijos, ¿verdad?, tienen mucho tiempo de ocio. Ahora, saliendo de aquí no quiero que me digan los chicos, se pasó, ¿no? Con nosotros. Pero no, hermanos, vigilemos esto, ¿verdad? Porque a veces estamos solo proveyendo, dando y dando, ¿verdad? Y eso Satanás lo va a utilizar para destruirlos. Cuidado con las tabletas, papás, con los teléfonos, ¿verdad? Un niño no necesita teléfono. ¿Por qué tiene un dispositivo electrónico en su recámara, un jovencito, un adolescente? Bueno, hay un lugar especial. Estamos viviendo tiempos violentos. Y si no estamos atentos, se van a robar a tus hijos, se los va a llevar el mundo. Escúchame bien, se los va a llevar. ¿Y sabes cómo se los lleva? Con las herramientas que ustedes les proveyeron, papás. Con esas se las lleva. Con esas aleja el corazón de nuestros jóvenes. La deserción más grande de las iglesias cristianas de jóvenes es de la edad de 13 a 17 años de edad. Esa es la edad más grande, digo, el periodo donde más jóvenes se van de las iglesias. Y no se van físicamente solamente. Algunos siguen viniendo a la iglesia, pero su corazón ya no está con el Señor. Vienen porque vienen sus papás. Así que yo te pregunto, querido papá, y te lo pregunto con mucho amor, ¿cómo está el corazón de tus hijos? Esto es lo que llevó a Sodoma y a Gomorra, soberbia. Cuando fomentamos, hermanos, mucho cuidado con fomentar el aspecto físico y exaltar el aspecto físico de nuestros hijos. Los va a llenar de orgullo. Exalten otras cualidades de carácter. Pero cuando yo veo a un papá, a una mamá exaltando el aspecto físico, hermano, le estás poniendo orgullo en el corazón. Dios lo diseñó. Dios lo hizo tal y como Él es, ¿verdad? Y tiene un propósito su belleza o su hermosura. Siempre le he dicho a las chicas, Dios hizo hermosa, con los hombres Dios tiene sus excepciones, ¿verdad? Con la mayoría, siendo honestos, ¿verdad? Siendo honestos, ¿no?
Pero de verdad, cuiden eso, ¿verdad? Porque esa belleza te puede llevar, ¿verdad? A alejar tu corazón de Dios. Papás, cuidemos estos aspectos, ¿verdad? Ahí es donde se nos infiltran, ¿verdad? Todas estas ideologías que nos están destruyendo como sociedad. Por eso en la lectura que hizo Tony, en 2 de Pedro 2:8, perdón, 2 de Pedro 1, el versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros, hablando de lo que ha dicho previamente, el dominio propio, la virtud, la fe, el amor, la piedad, dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O estamos pasando tiempo, nuestros hijos están conociendo la palabra de Dios o están pasando tiempo con otras cosas. Dice, y la ociosidad, ¿verdad?, los va a llevar a eso. Así que pasé muy rápido estas 3 historias porque quiero detenerme en la última. Dios visita a la familia de Elí. Y este es el corazón del mensaje. Aquí puse estas 3 historias previas porque quiero detenerme en esta. Dios visita a la familia de Elí. Elí era un sacerdote, no era una persona común. Era alguien que tenía una responsabilidad delante del pueblo y delante de Dios. Primera de Samuel capítulo 2, y quiero pedirles por favor que abran su Biblia. Primera de Samuel capítulo 2. Voy a leer varios versículos, ¿verdad? No en orden, no todos, pero voy a ir leyendo y voy a ir haciendo unas pausas. Pero la familia de Elí representa todas estas actitudes negativas que mencionamos al principio juntas. Había orgullo en esa familia, había avaricia, había sensualidad, ¿verdad? Y había un deseo de satisfacer el placer. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Empiezo la lectura en el versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Una de las versiones dice, y los hombres de Elí, los hijos de Elí eran hijos de Belial. Literalmente dice así. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Ahora, estamos hablando de 2 personas que servían en el templo. Tenían una responsabilidad, iban al templo, pero no conocían a Dios. Por eso yo les dije, papás, tu primer ministerio es tu familia. Cerciórate que tus hijos hayan conocido a Cristo como su Salvador. Esa es tu primera responsabilidad. Así que este hombre descuidó a sus hijos, empezaron a crecer y crecieron con este estilo de vida. Versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita. Marmita es algo de barro para cocer, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía, quemen la grosura, como Dios decía en la ley, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y eso llevó a que tiempo después el pueblo entonces llevara corderos enfermos, ciegos, cojos. Oye, si los tipos estos están comiendo lo mejor, lo que es la ofrenda, ¿verdad?, para Dios. Por eso en Malaquías Dios hace el reclamo, ¿verdad?, a su pueblo, porque esto es lo que había llevado, y es lo que dice la palabra. El pueblo está menospreciando, ¿verdad?, los sacrificios para Jehová.
Así que sigamos avanzando. Versículo 20. Y Elí, perdón. Estamos en el 18, ¿verdad? Sí. No, pero me paso hasta el 27. Perdón. 23. 22, hermanos, 22. Ya casi llegamos. 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. Él sabía lo que estaban haciendo con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo. La explicación de este versículo es incluso mujeres que venían a adorar. Ellas solo podían entrar a cierto lugar, estos tipos las obligaban a tener relaciones sexuales con ellos. Y les dijo, versículo 23, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fue más de una vez, estoy seguro, que llegaron a decirle a Elí, ¿verdad?, el comportamiento de sus hijos. Pero vemos a un hombre con miedo a sus hijos, sin autoridad, sin capaz de reprender. Siempre les he dicho, papá, mientras viva en tu casa, ¿verdad?, tú eres su autoridad. Tenga 20 años, tenga 8 años o tenga 30 años. Si vive bajo tu techo, ¿verdad?, tú eres su autoridad y tienes el derecho a reprenderle. Así que yo no sé, ¿verdad?, cuál era la reacción de Elí cuando venía alguien a decirle. ¿Cómo reaccionamos cuando nos señalan cosas que no están bien en la vida de nuestros hijos? No es agradable. ¿Les ha pasado? Que alguien venga y te diga algo de tu hijo, de tu hija. ¿Vea que no es agradable? Por supuesto que no. Pero lo tienes que tomar con amor. Y tomar las decisiones que se tienen que tomar en la casa. Pero cuando el orgullo es muy grande, por eso, ¿verdad?, yo dije este asunto de la idolatría, ¿verdad? Hay personas que el orgullo es tan grande, ¿verdad?, que dice, ¿cómo es posible? Mi hijo, mi principito, ¿verdad?, mi princesa no es capaz de hacer eso. He hablado con algunos jóvenes en el pasado para señalar ciertos comportamientos en su vida pecaminosos. Algunos de ellos los veo aquí sentados entre ustedes. Algunos otros se fueron de la iglesia muy enojados. Los 3 murieron, los 2 hijos y el papá. Dios le dijo, voy a quitar la vida de tus hijos. Así que los 3 murieron. La muerte no fue una pérdida para el pueblo de Israel. ¿Quién iba a lamentar la muerte de estos jóvenes? Pues nadie, yo pienso que nadie. Pero sí es una gran advertencia para nosotros, papás. Dios visita la maldad. En Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito están los requisitos para pastores y para diáconos. Y habla específicamente en cuanto a los hijos, que tengan a sus hijos en sujeción, ¿verdad?, que sean de buen testimonio sus hijos. Pero ¿sabe? Esto es lo que deberíamos aspirar como papás todos, ¿verdad?, que nuestros hijos sean así, que honren al Señor. El pecado que justificas en tu vida o en los tuyos es un dolor punzante en el corazón de Dios y Él no lo va a tolerar. Te va a visitar para disciplina, pues estás ofendiendo su santidad si eres su hijo, y ese pecado se está llevando a cabo en su templo. Primera de Timoteo 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque
el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso es que dice el Señor, yo soy fuerte y celoso. Él cela su templo, y su templo eres tú, si has creído en Cristo como tu Salvador. Y Dios tiene cuidado de su templo. Es por eso que cuando un cristiano tiene un estilo de vida pecaminoso en su vida, Dios va a traer disciplina y juicio sobre su vida, porque se está llevando a cabo en su templo. Para ir cerrando y meditar, Proverbios 15:3, porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En todo lugar. Dios es omnisciente y es omnipresente. Está en todo lugar, aún en el rincón más oscuro, aún en la habitación más cerrada. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La pregunta para ti es, ¿qué verá Dios cuando pase su mirada sobre tu vida? Cuando pase su mirada sobre tu hogar, ¿qué es lo que Dios verá? Dios visitó a la humanidad, visitó a una nación, visitó a una ciudad y visitó a una familia. Hoy se ha prendido la luz amarilla del semáforo y es una advertencia para cada uno de nosotros. Así que imagina al día de mañana que vamos a salir a nuestras actividades. Imagina al Señor viendo tu corazón, tus pensamientos, tus motivaciones, cuando vea tu relación con los demás, cuando vea tu familia, tu testimonio en el trabajo, tu manera de actuar. ¿Qué verá? Mañana lunes que el Señor detenga su mirada sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu hogar, ¿qué verá? Y termino con esta pregunta. ¿Cuál será el motivo de la próxima visita de Dios a tu hogar? Te va a visitar, escucha bien, te va a visitar. ¿Cuál será el motivo? Va a visitar tu vida, tarde o temprano lo hará. ¿Será como la de 18 días, estas visitas para bendecir, para salir en favor, para traer bendición? ¿O será una visita como las que vimos hoy? Les dije al principio que quizá este mensaje no es para ti, y ese es el deseo de mi corazón, que no sea para ti, que sea solamente una advertencia, ¿verdad?, de las cosas que tenemos que cuidar en nuestra vida, como esposos, como padres, como hijos, como estudiante. Pero si el Señor ha puesto la luz sobre algún aspecto de tu vida, este es el momento de tomar una decisión. Y el Señor mismo dice qué hacer. En Hechos 3:19, Él dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ese pecado en tu vida no te trae paz, tú lo sabes. No te trae contentamiento, sabes que ofendes a Dios, a tus padres, a tu esposa, a tu esposo. Quizá hoy fue la luz amarilla prendiéndose porque en tu mente has empezado a ceder y estás considerando quizá algo en tu vida que sabes que no está bien, y quizá has empezado en tu mente a darle cabida a algún pensamiento de esa naturaleza, y quizá el mensaje solamente fue para ti hoy, para decirte no lo hagas, no lo hagas, porque te voy a visitar.
y no quiero visitarte de esta manera. ¿Qué hacemos entonces? Dice la palabra de Dios, arrepiéntanse y conviértanse. Convertir es un giro, un cambio. Es ir en esta dirección y es ahora avanzo en esta dirección. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, y está hablando para ti que eres hijo de Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, otra vez, oraren, y buscaren mi rostro en tercer lugar, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, y sanaré su familia, y sanaré su corazón, y sanaré su relación. Esto es lo que tenemos que hacer. Si hay algo que el Señor haya señalado hoy en nuestras vidas, y por amor de tu alma, por amor de tus hijos, si hay algo a lo cual hoy debes de renunciar y poner un alto, no lo postergues. Toma esa decisión hoy. Vamos a orar. Padre, ¿cuánto nos amas, Señor? ¿Cuánto nos amas? Que nos adviertes, que pones delante de nosotros, Señor, letreros tan grandes que no podamos pasarlos inadvertidos, para decirnos, no avances en esa dirección, no sigas por ahí. Va a traer destrucción, va a traer dolor a tu familia. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos ignorado esas luces de advertencia y nos hemos ido de frente, Señor, sabiendo que te ofendemos. Padre eterno, quiero pedirte en este momento, Señor, si hubiera entre nosotros alguien, Señor, que está batallando en su mente, en su corazón, con algún pecado, Señor, yo te ruego, Señor, desciende a él, sánale, Señor, escucha su oración. Voy a hacer 2 invitaciones esta tarde. La primera es para ti, que conoces al Señor, tienes una relación personal con Cristo, sabes que si murieras vas al cielo porque le has entregado tu vida. Pero hoy el Señor te ha dicho, hay algo en tu vida, hay algo que necesitas dejar, no más. Este es el momento, hoy es el día. Te lo he advertido con mucho amor, hoy es el día para que tomes una decisión. Deja eso en tu vida, no sigas más. Si alguien de los presentes dice, el mensaje fue para mí, no sé para los demás, pero el mensaje hoy fue para mí. Ahí donde estás, voy a pedirte, todos están orando, voy a pedirte que te pongas de pie. Quiero hacer una oración. Pero si el mensaje, amén. Yo sé que es difícil, pero estas decisiones traerán gloria a Dios y traerán cuidado para tu familia, para tu propia vida. Alguien más dice, el mensaje hoy fue para mí y yo hoy estoy tomando una decisión. No quiero seguir así como estoy. No voy a seguir avanzando. No se trata de esta iglesia, no se trata de un compromiso conmigo, se trata de ti y de Dios. Ahí donde estás, habla con el Señor. Las veces que el Señor llamó a alguien para tomar una decisión, siempre lo hizo en público, siempre. Así que la segunda invitación es para ti, que estás entre nosotros, pero no tienes una relación personal con Cristo. Cristo no es tu Salvador. No estás seguro que si murieras hoy irías al cielo, no sabes qué va a pasar contigo. Si esa es tu condición, yo voy a pedirte que hagas una oración
como la que voy a hacer o algo similar, pero pídele con tus palabras que el Señor perdone tus pecados, ahí donde estás en tu lugar. Padre, Señor Jesús, soy pecador, lo sé. Tú conoces mi vida y conoces, Señor, toda mi historia. A ti no te he podido esconder nada. Señor, soy pecador y sé que mi pecado te ofende porque tú eres santo. Pero también, Señor, hoy he escuchado que tú fuiste a la cruz para pagar por mis pecados y que tú quieres darme perdón. Así que yo hoy estoy tomando esta decisión y te abro mi corazón. Señor, te pido que entres a mi corazón, que seas mi Salvador, que seas mi Señor. Hoy quiero, Señor, empezar una nueva vida contigo. No quiero continuar con esta vida que llevo. Yo hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Amén. Si alguien de los presentes hizo esta oración, voy a pedirte que ahí donde estás ahora, tú te pongas de pie, los demás se han sentado, pero alguien de los presentes hoy está tomando esta decisión de creer en Cristo como su Salvador. Bendito Padre, gracias te damos, Señor Dios, por tu palabra. Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, y tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra nos revela, Señor, nuestra realidad y nuestra condición delante de ti. Señor, has visto las decisiones que se han tomado. Yo te pido, Señor, que ayudes a cada uno de los que tomaron decisión esta tarde. Ayúdales a vivir en victoria. Dales victoria, Señor, sobre las áreas de su vida en las que han batallado, en las que son débiles. Te pido, Señor Dios, bendíceles. Señor, cuídales, guarda su corazón. Y yo sé, Señor, que esta decisión traerá gloria y honra a tu nombre. Gracias te damos por tu palabra, Señor. A ti y solamente a ti sea la gloria y la honra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a terminar cantando, hermanos.